¿Te has puesto a pensar cómo decisiones que parecen perfectas pueden transformarse en arrepentimientos eternos? En el mundo del fútbol, no todos los cracks que cambian de club buscando la gloria encuentran lo que buscan. Detrás de las transferencias millonarias hay historias sombrías de promesas rotas, lesiones devastadoras y playeras que pesan más que cualquier trofeo. A fin de cuentas, ¿qué pasa cuando el sueño se vuelve pesadilla? Hoy vamos a revelar el trasfondo de 6 transferencias que no salieron como se planeó, jugadores que cambiaron la certeza de un legado por el riesgo de un nuevo desafío y terminaron pagando un precio que ningún dinero puede cubrir. Philippe Coutinho, Eden Hazard y otros grandes nombres entraron en esta lista por un motivo simple. Las expectativas no coincidieron con la realidad. Vas a descubrir cómo errores de planeación, decisiones de carrera arriesgadas y dificultades de adaptación pueden destruir el brillo de un crack. Más que eso, vas a entender cómo el fútbol esconde dramas humanos detrás de las luces del espectáculo. Estas historias son un recordatorio de que no todo lo que brilla en el mercado de fichajes es oro. Y entonces, ¿estás listo para conocer las historias que los clubes y los jugadores preferirían olvidar? Entonces, quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación es un viaje por los altibajos del deporte más impredecible del mundo, y tal vez nunca más veas una gran transferencia de la misma manera. Philippe Coutinho era la estrella del Liverpool, uno de los jugadores más creativos de la Premier League. Con su habilidad para decidir partidos, fue difícil para la afición aceptar su salida en 2018. Sin embargo, el Barcelona parecía el destino de los sueños. Un equipo que dominaba el escenario mundial, lleno de historia y cracks como Messi. ¿Pero estará Coutinho preparado para lo que venía por delante? Lo que comenzó como un paso audaz, pronto se transformó en un desafío inesperado. Llegar al Camp Nou con un precio de 160 millones de euros ya traía una presión enorme. La afición esperaba que Coutinho fuera la solución post-Neymar, pero el estilo de juego catalán terminó sofocando su libertad creativa. En el Liverpool, él era el director de orquesta. En el Barça, parecía más un músico en la orquesta. Las lesiones pronto surgieron, minando su confianza y reduciendo sus oportunidades de brillar. Cada partido perdido aumentaba la presión y el brillo del pasado parecía cada vez más distante. La situación se complicó aún más cuando lo prestaron al Bayern de Múnich. Aunque ganó la Champions League por allá, no fue como protagonista. Parecía que el jugador, una vez decisivo, ahora flotaba entre promesas e incertidumbres. Volviendo al Barcelona, las expectativas ya eran otras, y la relación con el club nunca más fue la misma. ¿Se habrá arrepentido de dejar el Liverpool, donde era ídolo? Coutinho es el ejemplo clásico de cómo una transferencia puede cambiar completamente el rumbo de una carrera. Entre lesiones, dificultades de adaptación y un estilo de juego que nunca lo favoreció, dejó de ser el jugador decisivo que todos conocían. Y el impacto financiero de esta transferencia aún retumba en el Barcelona, un error de planeación que les costó caro. Pero en el mundo del fútbol, él no es el único que vive esta montaña rusa. Antony llegó al Manchester United con el peso de ser una de las transferencias más caras de la historia del club, viniendo del Ajax por 100 millones de euros. El talento que mostró en la Eredivisie encantaba. Gambetas rápidas, goles decisivos y una osadía típica de los brasileños. Pero la Premier League es un escenario diferente, donde el ritmo es implacable y la presión constante. El inicio parecía prometedor, pero las primeras dificultades no tardaron en aparecer. El joven brasileño enfrentó no solo las barreras del idioma y la cultura, sino también la adaptación táctica que exige Erik ten Hag. En el Ajax, Antony tenía libertad para improvisar. En Old Trafford, necesitaba adaptarse a un sistema más rígido. Las críticas comenzaron a surgir, principalmente cuando su impacto en la cancha no correspondía a la gran inversión. Las gambetas que encantaban en Holanda ahora eran vistas como excesivas, como si quisiera lucirse de más. Las dificultades de Antony no se resumen solo al fútbol. La presión de la prensa inglesa y de la afición aumentaba con cada actuación por debajo de las expectativas. Cuando lo dejaron en la banca en partidos importantes, quedó claro que la confianza en su potencial estaba disminuyendo.
Este cambio afectó no solo su rendimiento, sino también su estado de ánimo, algo común en jugadores jóvenes que enfrentan desafíos tan grandes. Anthony todavía busca el equilibrio entre el jugador creativo y el atleta disciplinado que la Premier League exige. El impacto financiero de su transferencia es constantemente debatido, con muchos cuestionando si fue un error de planeación del Manchester United. ¿Pero encontrará su camino o será un caso más de talento prometedor que no cuajó en el mayor escenario del fútbol mundial? Para eso, basta con mirar a otros jugadores que recorrieron caminos parecidos. David Luiz siempre fue un defensa único, carismático, técnico y al mismo tiempo impredecible. Cuando cambió el Chelsea por el PSG, muchos lo vieron como un movimiento ambicioso, ya que el club parisino estaba construyendo un proyecto millonario. Fue en ese entonces la transferencia más cara de la historia para un defensa, generando expectativas altísimas. Sin embargo, la Ligue 1 no trajo el desafío que muchos imaginaban y su consistencia fue puesta a prueba. En el PSG, David Luiz alternó momentos de brillo con fallas que costaron caro. ¿Quién no se acuerda del duelo contra el Barcelona cuando sufrió ante Suárez? A pesar de eso, su carisma mantuvo a la afición dividida. Algunos creían en su potencial, mientras que otros cuestionaban si realmente era el indicado para liderar la defensa. Aún así, su paso por el club le garantizó títulos nacionales y una experiencia enriquecedora. El regreso al Chelsea parecía el momento perfecto para demostrar su valía. Bajo el mando de Antonio Conte, David Luiz fue pieza clave en la conquista de la Premier League en 2016-17, jugando en un sistema con 3 centrales que ocultaba sus fallas defensivas. Pero la estabilidad no duró. Con la salida de Conte, el rendimiento de David Luiz volvió a ser irregular, y su salida al Arsenal fue vista por muchos como el inicio de su declive. David Luiz es un claro ejemplo de cómo las decisiones de carrera pueden ser una mezcla de aciertos y arrepentimientos. Entre el PSG, Chelsea y Arsenal conquistó títulos, pero nunca logró escapar de las críticas sobre su inconsistencia. Al igual que otros jugadores, experimentó las complejidades de las transferencias millonarias y las expectativas que conllevan. Y hablando de expectativas, el siguiente caso es un ejemplo aún más intrigante. Jadon Sancho parecía destinado al estrellato cuando brillaba en el Borussia Dortmund. En la Bundesliga, era una máquina de asistencias, goles y jugadas que retaban hasta las defensas más fuertes. No fue sorpresa cuando el Manchester United soltó 85 millones de euros para traerlo de vuelta a Inglaterra. Pero con grandes expectativas, también viene una gran presión, y pronto se vio que la adaptación de Sancho a la Premier League sería todo menos fácil. El problema no era la falta de talento. Sancho seguía siendo habilidoso y creativo, pero bajo la dirección de Ole Gunnar Solskjaer y luego de Erik ten Hag, parecía fuera de lugar tácticamente. La intensidad física del fútbol inglés y la dificultad para encajar su estilo en un equipo todavía en formación le pasaron factura. Las críticas empezaron a crecer y la paciencia de la afición se agotaba con cada partido sin impacto. La presión psicológica fue otro factor decisivo. Acostumbrado al protagonismo en Alemania, Sancho se vio eclipsado y cuestionado en Inglaterra. Empezaron a circular rumores sobre su confianza dañada y problemas fuera de la cancha, lo que complicó aún más la situación. Para un jugador joven, el peso de un fichaje millonario y de jugar en un gigante europeo puede ser abrumador. Sin embargo, su regreso al Borussia Dortmund fue un paso inesperado, pero tal vez necesario. A pesar de ello, el impacto financiero de este traspaso fue un tema de debate constante, así como las dudas sobre la planificación del Manchester United. Sancho todavía tiene la promesa de un talento extraordinario, pero podrá recuperar la confianza y la consistencia. Mientras tanto, otra historia de expectativas frustradas se desarrollaba en Londres. Fernando Torres era sinónimo de gol en el Liverpool. Rápido, habilidoso y letal en la definición, se convirtió en uno de los delanteros más temidos de la Premier League. Cuando el Chelsea pagó 50 millones de libras para ficharlo en 2011, las expectativas eran altísimas. Al fin y al cabo, el club buscaba al hombre que pudiera liderar el ataque y traer la tan ansiada gloria europea.
Pero lo que pasó con Torres en Stamford Bridge sigue siendo motivo de debate. La presión por el precio récord fue una carga desde el primer día. Su inicio en el Chelsea estuvo marcado por partidos sin goles, algo impensable para alguien que había destrozado defensas con facilidad. Incluso cuando marcaba, parecía que la confianza no era la misma. El estilo de juego de los Blues tampoco ayudaba, menos fluido y creativo que el del Liverpool. Torres luchaba por encontrar su lugar. Las lesiones también jugaron un papel importante en su bajón de rendimiento. Su físico ya no era el mismo, y nunca pudo recuperar el ritmo explosivo que lo convertía en una pesadilla para los defensas. A pesar de ello, Torres tuvo sus momentos de gloria, como el gol icónico contra el Barcelona en la Champions League de 2012. Pero ni siquiera esos destellos de genialidad fueron suficientes para borrar la sensación de que estaba lejos de ser el jugador que el Chelsea esperaba. Al final, Torres dejó el Chelsea sin el impacto que todos imaginaban, dejando atrás una mezcla de decepción y nostalgia. Su historia sirve como recordatorio de cómo las decisiones profesionales, el estilo de juego y las circunstancias pueden cambiarlo todo. Y hablando de grandes expectativas que no se cumplieron, otro caso intrigante surgió en la historia de los fichajes, el de Eden Hazard en el Real Madrid. Eden Hazard dejó el Chelsea como uno de los mejores jugadores del mundo. Sus temporadas en la Premier League estuvieron llenas de magia, regates desconcertantes, asistencias precisas y goles que decidían partidos. Cuando el Real Madrid pagó 115 millones de euros por él, la expectativa era clara. Hazard sería el sucesor de Cristiano Ronaldo, liderando el ataque merengue con su genialidad. Pero, desde su llegada, nada salió como se esperaba. Ya en su primera temporada, las lesiones comenzaron a pasarle factura. Hazard parecía físicamente alejado del jugador que había maravillado en Inglaterra. Las críticas no tardaron en llegar, cuestionando su estado físico y su compromiso. La camiseta número 7, cargada de historia en el Real Madrid, pesaba en cada partido perdido. La ilusión de ver a Hazard brillar en el Santiago Bernabéu fue sustituida por la frustración de una afición acostumbrada a grandes estrellas. Incluso cuando estaba disponible, Hazard no lograba repetir el impacto que tuvo en el Chelsea. El estilo de juego español, más técnico y táctico, no parecía encajar con el belga, que dependía de la explosión y la libertad para crear. Además, la sombra de Cristiano Ronaldo aún se cernía sobre el club, haciendo que las comparaciones fueran inevitables y aún más crueles. En el Real Madrid, el brillo que lo convertía en un crack se fue apagando poco a poco. Tras años de lesiones y actuaciones discretas, Hazard puso fin a su etapa en el Real Madrid de forma prematura, dejando una huella mucho menor de la esperada. El impacto financiero de este fichaje fue enorme. Un error de planificación que aún resuena en los despachos del club. Dejó el fútbol con la sensación de que podría haber dado mucho más. Pero, como hemos visto, Hazard no es el único que ha vivido el arrepentimiento de un gran fichaje. Y ahora, después de conocer estas historias, ¿cómo ves las decisiones que cambiaron la vida de estos jugadores? Los grandes fichajes de fútbol son mucho más que cifras millonarias. Llevan consigo sueños, expectativas y, a veces, arrepentimientos que dejan huella para siempre. Felipe Coutinho, Eden Hazard y tantos otros nos demuestran que no siempre el escenario más grande es el más brillante. Ahora te pregunto, ¿qué harías tú si estuvieras en su lugar? ¿Elegirías la gloria incierta o la estabilidad segura? Estas historias son una invitación a reflexionar sobre cómo las decisiones precipitadas pueden moldear nuestras vidas, ya sea en el fútbol o fuera de él. Al final, en el juego de la vida, la estrategia importa tanto como el talento. Si te ha gustado este contenido y quieres saber más sobre lo que ocurre entre bastidores en el fútbol, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí encontrarás análisis, curiosidades e historias que van mucho más allá del terreno de juego. No te pierdas los próximos episodios, porque las siguientes revelaciones prometen sorprenderte aún más. Entonces, ¿qué te parece? ¿Cuál de estas historias te ha impactado más? Deja tu comentario y sigamos con esta charla.